muchas gracias por acompañarnos en este importante acto académico para nosotros, como es el ingreso de un miembro como numerario mediante la lectura de su discurso. Muchas gracias también a doña Ana Vicente Peralejo, que nos acompaña, es la concejala de Cultura, nos acompaña en representación de la alcaldesa Elena Martín, que no ha podido hoy estar con nosotros. Voy a explicar brevemente el protocolo del acto. En primer lugar, pues va a dirigirnos unas palabras doña Ana Vicente, después la secretaria del Centro de Estudios Bejaranos, Carmen Cascón Matas, leerá un parrafito del acta en la que se quedó que se iba a efectuar esta lectura de ingreso. Luego, el homenajeado de hoy, don José Antonio Bonilla Hernández, nos va a leer su discurso. A continuación, le contestará otro miembro numerario del Centro de Estudios Bejaranos, el profesor José María Hernández Díaz, y después ya cerraremos el acto. Entonces, comenzamos. Tiene la palabra doña Ana Vicente Peralejo, a quien vuelvo a agradecer mucho que nos acompañe en esta reunión. Buenos días, señora presidenta del Centro de Estudios Bejaranos, miembros del mismo, señoras y señores. Me gustaría empezar disculpando la asistencia de la señora alcaldesa por cuestión de agenda. Si bien tengo que decirles que es para mí un honor acompañarles hoy en este acto en el que don José Antonio Bonilla nos leerá su discurso de ingreso en el Centro de Estudios Bejaranos, pasando así a ser miembro numerario del mismo. En primer lugar, me gustaría felicitar a los miembros de la Junta Directiva y desearles éxito en su gestión, como llevan realizando durante todos estos años. Gracias por todo el trabajo realizado. De igual manera, quiero decir que son ya 29 años los que este centro de estudios lleva trabajando con tesón y con el objetivo de fomentar las actividades científicas, literarias, artísticas en el ámbito de Béjar, no solo de Béjar y su comarca. Presente siempre en la sociedad bejarana, dinamizando su vida cultural, trabajando y difundiendo los estudios de investigación que han ido realizando sus miembros sobre distintas cuestiones de la ciudad, tanto en aspectos históricos como en aspectos actuales. Y siempre creando vínculos de colaboración con entidades y asociaciones de Béjar y de su comarca. Como ejemplo, el convenio suscrito con este ayuntamiento para la gestión de una beca de investigación sobre la judería bejarana. Destacable es la posibilidad que desde este centro de estudios se ofrece a cualquier persona para divulgar sus trabajos y estudios a través del premio Ciudad de Béjar, fomentando de esta manera la investigación en su más amplio sentido, como he dicho anteriormente, tanto histórica como actual. Ahora me dirijo a don José Antonio Bonilla, investigador salmantino, que ha dedicado buena parte de sus investigaciones a temas relacionados con nuestra ciudad. Es director del Archivo de la Diputación de Salamanca, autor de numerosos libros y comisario de varias exposiciones. No me cabe ninguna duda de que el trabajo realizado por don José Antonio Bonilla y su discurso de ingreso, Béjar en el mapa de Tomás López, no va a dejarnos indiferentes y servirá para que todos podamos conocer cuestiones nuevas sobre nuestra ciudad, que hasta ahora seguro desconocíamos. Quiero también agradecer a don José María Hernández Díaz, catedrático de la Facultad de Educación de la Universidad de Salamanca, su contestación a este discurso de ingreso. Mi más sincera enhorabuena a todos los miembros del Centro de Estudios Bejaranos por su buen hacer en beneficio de esta ciudad en particular y de la historia en general. Y mi más sincera felicitación a don José Antonio Bonilla por su ingreso como miembro numerario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querida concejala. Ahora va a tomar la palabra la secretaria del Centro de Estudios Bejaranos, doña Carmen Cascón Matas, con la lectura del acta correspondiente.
Como secretaria del Centro de Estudios Bejaranos, certifico que don José Antonio Bonilla Hernández entró como miembro no numerario de nuestra institución por aprobación de la mayoría de sus compañeros presentes, según consta en el acta literal del Pleno Ordinario de Miembros celebrado el 22 de junio de 1996. Una vez leído el discurso de ingreso, pasará a formar parte de los miembros de pleno derecho, esto es numerario, en el día de hoy, 18 de septiembre de 2021. Muchas gracias, querida secretaria. Y a continuación va a empezar lo más importante del acto, la lectura del discurso de ingreso, Béjar en el mapa de Tomás López, de don José Antonio Bonilla Hernández, que tiene la palabra. Sí, buenos días a todos. Gracias, concejala, por sus palabras amables y gracias por estar presente en este acto. Gracias a todos por haberse desplazado hasta aquí, a los que vienen de Salamanca, y voy a empezar el discurso. Ingreso en el Centro de Estudios Bejaranos. Béjar en el mapa de Tomás López. Debo comenzar mi discurso de ingreso en el Centro de Estudios Bejaranos haciendo una confesión. He tardado mucho tiempo, demasiado, en poder presentarme ante ustedes con los deberes hechos. Como bien dice el viejo refrán castellano, más vale tarde que nunca. Realizar un trabajo de investigación para ser miembro de pleno derecho del Centro de Estudios Bejaranos es obligatorio, necesario. Obligatorio porque así lo preceptúa el artículo 7º del Estatuto vigente. Otras ocupaciones me obligaban a posponer esta no menos importante. La tardanza me ha venido bien, pues así he visto la cuestión con más sosiego y me he podido emplear, si cabe, con mayor interés. En un viejo libro leí, hace ya muchos años, que en algunas procesiones celebradas en Holanda en el siglo XVI, los penitentes desfilaban dando 2 pasos adelante y 1 para atrás. Tardaban en hacer el recorrido procesional, pero siempre llegaban a su destino. Algo parecido me ha sucedido con el cumplimiento de este requisito de presentar un discurso para ser miembro del Centro de Estudios Bejaranos, con todas las prerrogativas, obligaciones de hecho y de derecho. Estos estudios son buenos para el propio investigador y para el Centro de Estudios Bejaranos, por las aportaciones al conocimiento de esta ciudad. Los discursos de ingreso, junto a los artículos publicados en la revista de Estudios Bejaranos, el Premio Ciudad de Béjar, cuya convocatoria se realiza cada año, forma su personalidad, es decir, el DNI de esta institución. Tan buenos resultados está dando en investigaciones y estudios. La primera lectura de ingreso que se celebró en el Centro de Estudios Bejaranos estuvo a cargo de Miguel Rodríguez Bruno sobre la historia del concejo de Béjar. Desde aquel invernal día de 1992, los discursos de ingresos se han ido sucediendo con cierta rapidez. La lectura presente hace el número de orden 31. Otras esperan su turno. Los miembros numerarios del centro que me han precedido en sus intervenciones dejaron constancia de su buen hacer y decir. Los estudios realizados hasta aquí abarcan un amplio panorama histórico-cultural bejarano. Han sido de temática diversa, con 2 nexos de unión, entre ellos el amor a esta ciudad y la originalidad de las exposiciones. En lo que se refiere a este discurso, vamos a tratar 3 puntos: el mapa, el autor y cómo Béjar se proyectó en este mapa. Estas son las claves de este estudio. Antes de pasar adelante con la exposición, quisiera mostrar mi gratitud sobre todo a las personas que más han contribuido para que este trabajo se hiciera, como son la presidenta del Centro de Estudios Bejaranos, Josefa Mateo García Montero,
por su infinita paciencia conmigo y por apoyo dado a este trabajo. A la secretaria del centro, Carmen Cascón, por sus siempre oportunas y precisas observaciones. A José María Hernández Díaz, que fue presidente del centro, que con sus actuaciones nos dejó un grato recuerdo, y también mi reconocimiento por contestar el presente discurso. En estas referencias no puede faltar el historiador Ramón Martín Rodrigo, apreciable ayuda y la admiración que proceso por su capacidad de trabajo y la generosidad demostrada a la hora de cumplir sus investigaciones. A Juan Antonio Frías, siempre dispuesto a echar una mano con sus conocimientos bejaranos. A todos, escuetamente, gracias. Empezamos por la vida y obra de Tomás López. En un trabajo de las características del presente, siempre es obligatorio hacer un recordatorio, aunque sea de forma sucinta, de la vida y obra del personaje que se trata. En este caso se refiere al insigne geógrafo Tomás López Vargas Machuca. Después de que el hispanista francés Gabriel Marcel elaborara la biografía del ilustre geógrafo publicada por la Real Academia de la Historia en 1908, con los hechos más relevantes de la vida y obra del personaje, necesariamente tenemos que caer en la repetición, pero todo esto valdrá la pena referirlo para situarlo y valorarlo como corresponde. Como científico y como geógrafo estamos obligados, por otra parte, con Horacio Capel. Trata también sobre Tomás López en el libro Geografía y Matemática en la España del siglo XVIII. Tomás López nació en Madrid unos días antes de que terminara el año de 1731, hijo del matrimonio de Bernardo y María. La familia se había establecido en la corte procedente de Toledo. Desde niño se mostró aplicado en los estudios de gramática y retórica. Aprendió dibujo en la Real Academia de San Fernando y matemáticas en el Colegio Imperial. En estos centros fue donde adquirió una preparación base imprescindible para realizar posteriores estudios en París, donde recibió las enseñanzas de los grandes maestros franceses. Su formación duró 5 años. Fueron enriquecedores para el futuro geógrafo. Los conocimientos en cartografía los adquirió en el taller de Danville, geógrafo del rey de Francia. La larga estancia en París, asegura Capel, le permiten a López adquirir una buena información sobre la producción cartográfica francesa. Por ello, no es extraño verle usar en su trabajo mapas publicados en aquel país y en particular los de sus maestros. La obra de Tomás López es de ingentes proporciones. Una elemental consulta al Internet ofrece estos datos: 87 obras exclusivas del autor, participando en otras 1637. La obra más conocida fue el Atlas Geográfico de España, al que sencillamente llamamos el mapa de Tomás López, que hemos visto al principio. Fue el primero en su género y no fue mejorado hasta la segunda mitad del siglo XIX. Por eso fue muy utilizado, por ejemplo, en la Guerra de la Independencia. Una vez llegado a este punto nos preguntamos, ¿cómo era Béjar en el siglo XVIII? La historia de Béjar está escrita y publicada por el Centro de Estudios Bejarano. Se hizo siendo presidente Urbano Domínguez. Por consiguiente, no voy a reproducir ni en extenso ni en reducido, solo pretendo dar una somera referencia de este siglo necesarias para situar en un contexto histórico el mapa que nos ocupa. Aquí cabe preguntarse, ¿cómo era Béjar y su tierra en tiempos en los que el vicario Luis del Peral informó a Tomás López? La respuesta la encontramos en varias obras realizadas en aquel mismo tiempo, como el Catastro de Marqués de la Ensenada,
el catálogo Marqués de la Ensenada, las memorias económicas de Eugenio Larrúa, así como la visión de Béjar que ofrece el cuadro del pintor Ventura Lirio, que nos presenta una panorámica de la villa en todo su esplendor, en un día de fiesta. El primero en hablar de este lienzo fue Emilio Muñoz García en el semanario Béjar en Madrid, donde escribió en 1932 un interesante artículo titulado La huella del pasado. Don Emilio lo descubrió por casualidad al visitar una exposición de pintura en Sevilla. Entre los cuadros expuestos se encontraba el de Ventura Lirio. Si se puede reducir la pantalla se ve todo el cuadro. Lirios colocó el caballete en una altura considerable para contemplar el amplio espacio y dejarnos un testimonio artístico de cómo era Béjar hace 3 siglos. Su caserío, los edificios más relevantes. Entre los distintos trabajos que se han escrito sobre el cuadro tenemos la conferencia de Ceferino García en el Casino Obrero de Béjar, que dio origen posteriormente a un libro titulado Un paseo por la Béjar del siglo XVIII. En el año 2008 se celebró la exposición titulada Delirios, aventuras y desventuras de la villa de Béjar desde el siglo XVIII. Los autores de los textos para el catálogo fueron José Muñoz Domínguez, Juan Félix Sánchez Sancho, Urbano Domínguez Garrido, en que nos dieron a conocer el cuadro de manera pormenorizada con descripciones y fotografías de aquel Béjar en la Edad Moderna. Por este catálogo de la referida exposición se descubren las intenciones del autor, las curiosidades que ofrece el cuadro. El artista tuvo que hacer verdadero ejercicio de prestidigitación para incluir toda la información visual que razonablemente cabía en el lienzo y tuvo que recurrir a deformar y en ocasiones a comprimir. Lirio resaltó los edificios propiedad del duque como el Palacio Ducal, cuya fachada principal estaba situada al lado opuesto de donde estaba realizando la pintura. El pintor recurrió al ardid de colocar un espejo gigantesco sostenido en 2 hombres de musgo en función de tenante, y de este modo se puede ver su fachada principal. Aquí es la mejor forma para que Béjar del pasado quede prendida en nuestra réplica. La monumental obra del catastro de Marqués de la Ensenada se hace en 1753 con carácter eminentemente fiscal, con el fin de establecer una contribución y sustituir así la maraña de rentas provinciales. Llegado este momento, cuando se ven los impuestos en la historia, a uno le viene la vena quevedista. Y recuerdo aquello de que decía Quevedo que el pueblo sumiso llega a sospechar, no le pongan la vena sobre el respirar. El catastro contiene una gran riqueza de información y recogen datos personales de todos los vecinos, componentes de la familia, posesión de las fincas rústicas y urbanas, dinero, número de cabezas de ganado y oficios a que se dedicaban. Gracias al catastro de Marqués de la Ensenada tenemos un cuadro completo de la economía béjar. Las tierras cultivables en las que predominaban los secanos. Las tierras se agotaban por el excesivo cultivo, por razón por la cual se sembraban de centeno, uno de cada 3 años. El ganado practicaba la transhumancia. Existían 24 pastorías de ganado lanar, y las cuales 22 invernaban en Extremadura y en verano retornaban a los pastos bejaranos. En opinión de Rosa Ros Marsana, el catastro permite obtener una imagen detallada de la estructura industrial de Béjar. Por otra parte, tenemos la obra de Eugenio Larrúa, que tiene el verdadero interés tanto
por su volumen como por su contenido. Comprende 45 tomos y aún el autor no consiguió concluirla. Es abundante en información sobre industria y el comercio de las distintas provincias españolas. Se ocupa al mismo tiempo de cómo se comerciaban los productos a través de las ferias y mercados. El autor de las memorias desarrolla su pensamiento económico y se coloca frente a la situación monopolista y paralizadora que ejercían los gremios. Los ilustrados tenían especial interés porque las manufacturas españolas y su aspiración para sustituir las importadas del extranjero por las nacionales. En este mismo sentido se encuentra la Rúa cuando habla de la provincia de Salamanca, donde señala 180 telares de fino de Béjar, propiedad de 78 fabricantes. Compara la producción bejarana con otras fábricas españolas, como podían ser la de Guadalajara o Segovia, y de algunas otras más. Hay una diferencia importante digna de ser señalada, y es que las fábricas eran de titularidad pública o semipública, mientras las bejaranas eran de propiedad privada. Se citan los distintos oficios y las que todas especialidades juntaban unos 3.373 personas trabajando, incluidos los niños, que residían en la villa o vienen de muchos lugares de los alrededores, porque dentro de la villa no había gente suficiente que requiere el trabajo. Cuando se habla de la historia manufacturera textil de Béjar, es obligatorio referirse a Diego López, el hombre que consiguió, según la Rúa, el aumento de la producción de estas fábricas, al obtener el 5 de noviembre de 1782 una real cédula por la que se rompe el monopolio del tintado de paño, entonces propiedad de los duques de Béjar. Esta situación, según manifiesta Diego López, imposibilitaba publicar la producción, exponiendo a que las piezas almacenadas se abolillen, y al tener parados los telares, los operarios se ven precisados en ocasiones a mendigar por no poder darles trabajo. Diego López no era partidario de que buen paño en el arca se vende, refrán que no se encajaba con su forma de pensar, o menos con la de actuar. Un día cogió de su almacén unas piezas de paño, y las mejores, y las llevó a la Junta General de Comercio, como muestra de su buen hacer, prueba definitiva para levantar los obstáculos que bloqueaban las manufacturas bejaranas. Una vez visto el contexto, paso a hablar de la tierra de Béjar en el mapa de Tomás López. Como el objeto de este discurso es exponer el reflejo de Béjar en el mapa de Tomás López, no podemos olvidar el papel que como demarcación jurisdiccional jugó la villa. En los reinos de Castilla y de León se formaron en la Edad Media concejos abiertos. Estaban constituidos por la agrupación de una serie de aldeas de hombres libres, reunidos formaban una comunidad con personalidad jurídica propia. Al expandirse la repoblación por estas tierras, los consejos se transformaron en consejos de villa y aldea, y así se denominaron en la tierra de influencia abundense. Béjar fue la cabeza de la comarca formada por las aldeas cercanas a la misma, denominada Tierra de Béjar, que en el antiguo régimen corresponde al mismo tiempo a cabeza de partido. Estaba dividida en 4 cuartos. La Tierra de Béjar, como demarcación administrativa, estaba constituida por la villa propiamente dicha como el núcleo principal y sus barrios extramuros, y el espacio formado por su término, que propiamente se ha venido a llamar Alfort. En principio, este término estaba dividido en 6 partes, llamadas serio. Más tarde estas partes se redujeron a 4, para adaptarse mejor a la configuración del terreno, y pasaron a denominarse cuartos, aunque su representante se los siguió llamando serueros, y como tales tenían voz y voto en la Diputación Concejil. Los cuartos eran cuarto de abajo, cuarto de Balmaneda, cuarto del campo y cuarto de la sierra.
En el texto que se les ha entregado a ustedes podrán ver los pueblos que componían este conjunto, eran cuartos. Los primeros pasos del geógrafo para hacer el mapa del interrogatorio. El interrogatorio por escrito fue el método empleado por Tomás López para obtener la información necesaria para realizar su trabajo geográfico. La encuesta realizó entre las personas más cultas de los pueblos, que en aquellos tiempos eran los curas. El interrogatorio consta de 15 preguntas muy bien seleccionadas. Las primeras preguntas se relacionan con la geografía del lugar, la situación del pueblo, las distancias que se separan y donde nacen los ríos, la dirección que siguen, su recorrido, cuáles son sus afluentes. Lo mismo hace con los montes y con las sierras. Junto a la pregunta para confeccionar el mapa, hay otra serie de cuestiones directamente relacionadas con la formación de un diccionario. Para este pide de noticias de hechos históricos, hombres ilustres, puntos singulares del terreno, manufacturas y fábricas, ferias y mercados, y se responda si la población tiene estudios generales o particulares sobre el gobierno político y económico de las enfermedades más comunes, aguas minerales, etcétera, etcétera. El geógrafo añade al final una nota de la que pide un croquis, abro comillas, borrón de terreno, y aquí en Madrid lo arreglaremos dándole última mano, pues nos consta que muchos son aficionados a cuestiones geográficas y cada uno de estos pueden demostrar muy bien lo que hay al contorno de su pueblo. Cierro comillas. En la primera carta, Tomás López recurre a dos sentimientos que él presume presentes en la mayoría de los españoles. El primero, el patriotismo, y el otro, la vanidad que por lo general tiene el género humano. Cumple con lo prometido cuando se publica el mapa, se refiere los nombres de los informantes y es una justa correspondencia. El geógrafo fue muy cuidadoso en citar, señala Horacio Capel, el mapa de España a las personas que habían proporcionado noticias de los lugares. En el de Béjar son citados Ignacio de Béjar y de Béjar y su pariente, el vicario Luis del Peral de Becerra. Tomás López empleó más de 3 décadas entre 1762 y 1795 en hacer un mapa de España. Para llevar a cabo el trabajo de campo se valió de colaboración de un gran número de corresponsales voluntarios captados por el sistema epistolar, que mandaban los datos desde sus propios lugares. El geógrafo, de haber tenido que realizar esta tarea por sí mismo, hubiera necesitado de varias vidas. La confección de la obra cartográfica implicaba muchas dificultades científico-técnicas porque había que ir uniendo las distintas informaciones recibidas, hacer coincidir los ríos, las cadenas de montaña por el sistema triangular. Como sabemos, Tomás López escribió el libro Principios geográficos aplicados al uso de los mapas en 2 tomos. El primer volumen apareció en 1775 sobre Tratado de la Esfera y la metodología sobre la elaboración del mapa. En el tomo segundo, publicado 8 años después, es donde reconoce que el mejor modo de hacer un mapa es andando y midiendo la tierra. El geógrafo deja claro que en estas páginas su forma de trabajar, el método empleado para levantar su cartografía. Los informantes reciben de todos los puntos de España y las somete a una crítica científica previa antes de reflejarla en el mapa. Los resultados son espléndidos. Los informantes responden a las preguntas con mayor o menor certeza que se le hace en el cuestionario y aunque en general eran personas preparadas, no tienen la debida formación para levantar planos y hacer otro tipo de observaciones como ellos mismos reconocen frecuentemente.
Algunos de los que recibieron el cuestionario contestaron con prontitud, agrado y claridad, pero no fue siempre así. La mayor parte del cuestionario contestaron, pero no fue siempre así. La mayor parte de los encuestados respondieron con parsimonia, otros lo menos se lo tomaron en serio. López recibió de los corresponsales contestaciones variadas y entre todas predominaban las favorables a participar en el proyecto. El geógrafo recibió una gran cantidad de cartas de respuesta a la suya. Las contestaciones fueron de toda clase y condición, de las que podemos considerar como prototipo me referiré a continuación. El 3 de mayo de 1769, Matías López de Sagrado, arcipreste de Ledesma, se decidió a contestar a Tomás López después de que éste le haya hecho varias reclamaciones. Justificó no darle contestación antes porque daba vergüenza por la falta de confianza que tengo en mí mismo para darle la relación geográfica que tantas veces me ha pedido de la comprensión de mi arciprestado. Significativa es la correspondencia con el cura párroco de Calzada de Valdonciel. Este sacerdote se resiste a contestar a la primera carta, pero el geógrafo insiste una y otra vez y cuando al fin responde no lo hace en buen tono precisamente. La contestación es escueta y un tanto desabrida. Mis muchas y continuadas ocupaciones y lo que es más es lo nada visto que he sido en viajar son las causas de no haber contestado a las referidas de usted. Sigue diciéndole que recurra a don Francisco Ignacio Gómez de Padilla. Podría adquirir las noticias que solicitan de mí, así como las personas curiosas y desocupadas que abundan en la ciudad de Salamanca. Vuestra merced puede mandarme en cosas de otra clase y verá si le sirvo gustoso. Otra respuesta singular es la de Francisco Tejerizo de Tejeda, de Miranda del Castañar. El día 15 de abril de 1768 escribía a Tomás López una carta con la que se sumaba gustosamente al proyecto. Al comienzo de la misma le expresaba lo siguiente: por casualidad, una tarde vi leer a los curas de esta villa su carta de vuestra merced del 20 de febrero, escrita al vicario eclesiástico, y qué curiosidad de verlos dar carcajadas de risa y hacer escarpios de su contenido. Eso me movió a pedirle que me la leyese, y enterado aplaudí su intento de vuestra merced. Don José Francisco, por su suerte, se hace cargo del trabajo y envía las informaciones requeridas a Tomás López en un informe de 5 folios y otro más de un croquis de los pueblos que comprende la vicaría. Se queja, en más de una ocasión, de no poseer conocimientos geográficos para situar en grados a cada pueblo. Los escritos de Tejerizo de Tejeda demuestran que era un hombre culto y bien informado. Curiosa es la contestación del cura párroco de Mata del Mundo, Bernardo Dorado, el autor de la historia de Salamanca titulada Compendio Histórico de la ciudad de Salamanca. Confiesa a Tomás López que su obra está en la corte esperando que el Real Consejo se la dé de paso. Esta cuestión le ha impedido preocuparse de la respuesta. Hasta tanto no he podido seriamente en la formación del mapa. Y reconoce sus limitaciones para el trabajo encomendado. Desvela que conoce el obispado por haberlo recorrido con un ejercicio de párroco en 4 curatos, por espacio de 36 años. Y le solicita al geógrafo si vuestra merced se dignase enviarme algunas reglas e instrucciones facultativas, acaso pueda formar algún borrador. El mapa de Tomás López de la provincia de Salamanca está cartografiado en 4 hojas. El geógrafo no deja ningún rincón
sin aprovechar con alguna leyenda como si estuviera poseído de los rockback. Así, la primera de las hojas en la parte superior, dentro de una orla, es el título del documento y anota: Mapa geográfico de la provincia de Salamanca, en el que se distinguen las distintas divisiones administrativas, puertos, sesgos, rodas y villas sueltas. Destaca el nombre del personaje al que está dedicado, el excelentísimo José Álvarez de Toledo y Gonzalo. Y le siguen los títulos y distinciones que tiene Tomás López, que no son pocos. Se completa con el de geógrafo de los dominios de su majestad y con el de las Reales Academias a las que pertenece. Respecto a la cartografía de Béjar, hemos de decir que la documentación enviada por el vicario Luis del Peral Bereterra es la única empleada en la confección del mapa provincial. Otras informaciones llegaron a mano del geógrafo cuando el mapa ya se había publicado. El vicario bejarano le envió el 8 de mayo de 1771 a su primo Ignacio de Béjar, residente en Madrid y amigo de Tomás López. Con la misma fecha remitió al geógrafo diversos escritos, siendo la última comunicación de diciembre de este año. A su primo le comunica el método que ha seguido para completar la lista de los pueblos más alejados y poder hablar con sus vecinos, que no siempre estaban a mano, sujetos para poder pedir informes de cada pueblo. Pues como sabes, es gente que se deja ver pocas veces. El vicario muestra su buena disposición hacia el geógrafo y le dice que podrá preguntar lo que se le ofrezca, pues la responderé sin detención. Y le da a su pariente noticias, informaciones que serían más propios de que las pusiera en la carta del geógrafo. Por ejemplo, sobre la Sierra de Béjar le comunica lo siguiente: la Sierra de Béjar siempre tiene nieve en los barrancos de las montañas. En el verano pasan de 13 a 14.000 cabezas de ganado. El duque de Béjar tiene el dominio privativo sobre la saca de nieve y sobre la laguna que arrienda la ciudad de Salamanca. De las 3 lagunas de la sierra, prosigue la información, la más grande es la llamada vulgarmente del duque. El informe tiene un error de bulto cuando dice que el río Tormes es la principal madre de dicha laguna. El informe de Bereterra hace referencia a un bosque propio del excelentísimo señor duque de Béjar, en el que se halla el célebre jardín. Finalmente, por añadidura, habla sobre los hombres de Musgo, refiriéndose que los vecinos recurrieron al engaño de vestirse de musgo. En el documento se llaman hombres de Mot para conquistar la villa de Béjar cuando estaba ocupada por los moros. Los hombres disfrazados de esta risa lograron penetrar en la fortaleza y reducir a los defensores. Y ahora se celebran las victorias cada año en la fiesta del Corvo. Con respecto a la muralla, nos dice que ésta se halla en ruina en muchas partes. Luis del Peral Bereterra no solo nos habla de Béjar, también lo hace de todos los pueblos pertenecientes a la vicaría, describiendo cada uno de ellos y dando las distancias en legua que los separan de la cabeza, y al mismo tiempo su situación geográfica. El vicario dice en su exposición que la villa de Béjar es de señorío de los duques. Tiene 900 vecinos, 2 arrabales, el de Valdensanjil con 125 vecinos y el de Fuentebuena con 25. Un total de 1050 vecinos. La cabeza de partido es a la vez la misma que la de la vicaría. Hay de pasar 14 años para que el geógrafo retome la comunicación con Béjar. El nuevo vicario es ahora Manuel Gil Zúñiga. La primera carta que escribe a Tomás López es del 27 de septiembre de 1785. Recuerdo que el mapa se publicó en 1783.
y el 3 de octubre de 1785 le responde que, contemporizando con lo que manifiesta, ayer formé vereda dirigida a los curas de esta vicaría, con inclusión de dicha carta y sus preguntas. En la nota al margen le hace la observación de que ya estoy en edad de 85 años y puedo menos que de mozo. Después de publicar la carta, no quiere dejar en el tintero un consejo. Propone que se dirija al ayuntamiento para que le faciliten el interrogatorio que años pasados vino por aquí con igual pretensión que vuestra merced, Juan de Moraleja, vecino de esa corte, por un interrogatorio de 33 preguntas que mandó impreso. Invita al geógrafo para que se ponga en comunicación con el señor conde de Peñafiel, que hoy lo es de esta villa, que cuente con la señora condesa de Benavente, su mujer, y hiciera mucha fuerza para que evacuase lo que pide. También para los curas sería poderosa la insinuación de nuestro ilustre prelado, porque otro menos influyente será poco poderoso. En enero de 1786, Juan Manuel López de Ontivero contesta que su tío Gil y Zúñiga se encuentra en la cama enfermo desde el mes de noviembre del año pasado, haciendo aquí las veces y deseamos quitarle todo embarazo que le ocasione perjuicio y su crecida edad, y reflexiones que le ponen con frecuencia en estado de borrar. A los 23 curas de los que se remitió esta circular, solo 11 contestan. En 1786, Gil y Zúñiga escribió 3 cartas más, en las que aclara las informaciones solicitadas habían sido realizadas a petición suya por Tomás Caballero. Los demás, pasando la vereda, se han silenciado. Y continúa diciendo que últimamente he podido hallar un ejemplar impreso de las respuestas que sobre el mismo asunto que vuestra merced le hizo don Juan de Moraleja. Le comunica que cuando vaya el ordinario del duque a llevarle truchas a Madrid, le enviará la documentación recopilada. Aprovecha la misiva para pedir a un favor al geógrafo, que le haga gestiones para la adquisición de una lámpara para una iglesia de un lugar cercano a esta villa que la necesita para alumbrar con ella al Santísimo Sacramento. Quiero gastarme cosa de 100 reales, poco más o menos. Quisiera que tuviera efecto dicho encargo. El asunto de la lámpara no sabemos cómo se resolvió, tampoco conocemos el paradero de la documentación enviada por Gil y Zúñiga. El geógrafo seguía manteniendo la idea de confeccionar el diccionario histórico-geográfico, como demuestra que siguió recopilando datos para el citado menester. El diccionario no llegó a publicarse, las razones se desconocen, quizá en la tardanza está el peligro, como el Quijote sabiamente señaló. Muchos años habían pasado desde que se había comenzado el proyecto. El diccionario es una obra de muchos volúmenes, de elevadísimos costes, sin olvidarnos que tal vez las relaciones sociales del geógrafo no estaban en su mejor momento. Valor documental de la serie geográfica. El halago fue una práctica muy utilizada por el geógrafo madrileño, que consistía en dedicar su obra a los personajes más relevantes de la corte, lo que le proporcionó buenos resultados. Aún estaba en Francia cuando le dedicó al rey Fernando VI el mapa del Golfo de México. Cape, en el libro ya mencionado, nos da una amplia lista de estas dedicatorias que Tomás López consiguió para su propósito entre las clases gobernantes, donde, sin duda, encontró numerosos apoyos. Hemos de decir que esta forma de obrar le tuvo su fuente y su razón. Las relaciones sociales al más alto nivel le proporcionaron ayudas oficiales para llevar adelante su proyecto. Estos vientos favorables no hubieran sido posibles de no haber contado con un hombre de una enorme capacidad de trabajo y conocimiento.
En opinión de diversos autores, esta cartografía de España es considerada como una de las colecciones mejores de su tiempo. Aprecian en ella valores estéticos y la ven como una joya cartográfica. López cosechó el éxito y creó escuelas, como lo demuestra el hecho que en el siglo siguiente fuera imitado por Francisco Güell. El estudio realizado por Tomás López fue de considerables proporciones y de trabajosa consecución. Desde cualquier punto de vista es digno de alabanza, más aún si tenemos en cuenta los limitados medios de que se disponían en aquel tiempo los que cultivaban esta ciencia. Con la obra de Tomás López, nuestro país pasó a ponerse al día en materia cartográfica. El valor del mapa como documento es altamente positivo, tanto desde el punto de vista geográfico como histórico, por los datos aportados y la fiabilidad de los mismos. Las respuestas recibidas de Béjar hemos de considerarlas orgullosas en su conjunto y la labor de Luis del Peral Beneterra meritoria. El trabajo llevado a cabo por los corresponsales fue en general trascendente y es, en algunos casos, digno de la admiración y reconocimiento. Tomás López no se olvidó, ya lo hemos dicho, de lo prometido en la carta de remisión del cuestionario, en la que adquirió con los corresponsales el serio compromiso de nombrarlos en su trabajo, en el mapa. Quizá se referían a hacerlo en el diccionario, pero no obstante cumplió su promesa epistolar de citar a casi medio centenar de colaboraciones indicando sus nombres, apellidos y cargos. Cuando hace referencia al obispado de Salamanca, Felipe Beltrán dice que este le franqueó las listas de las villas y lugares de su diócesis, con sus anexos, la distancia de la matriz al que hoy existe, distinguiendo los que son cabezas de beneficio y otras cosas dignas de la literatura de tan ilustre pregonado. Agradece a José Firmat, intendente de la provincia de Salamanca, y a su secretario la colaboración prestada. La Diputación de Salamanca adquiere los cuadernos geográficos de Tomás López. El mapa de la provincia de Salamanca que levantó Tomás López, con los informes, cartas y croquis que le remitieron los corresponsales desde distintos puntos de la provincia de Salamanca. El núcleo documental así formado se encuentra principalmente en el archivo de la Diputación de Salamanca. Hay documentación en la sección de manuscritos de la Biblioteca Nacional, pero se halla dispersa en legajos por distintas provincias, por el Pacto de la Salida. Pasa. Ahí está el archivo de la Diputación, del Pacto de la Salida. Hay documentación de la sección de manuscritos de la Biblioteca Nacional, pero se halla dispersa en legajos por distintas provincias españolas. La primera noticia sobre la documentación de Tomás López la veo en el libro del profesor Julián Álvarez Villar, La Villa Condal de Miranda del Castañar. En el capítulo titulado Miranda en el mapa de Tomás López, el cronista informa al geógrafo sobre la vicaría de Miranda, el José Francisco Tejerizo de Tejera. El profesor de arte y autor de esta historia local concluye el capítulo de su libro diciendo que estamos en presencia de un buen informe, buen juicio del estado de cosas de esta importante comarca, vividos por quien como él estaba al corriente de cuanto de interés se producía en la Biblia y condado. La información proporcionada en estas páginas fue suficiente para despertarnos un vivo interés para conocer la colección de documentos de las respuestas correspondientes a nuestra provincia. Así las cosas, me puse a trabajar para enterarme de quién era el propietario de la documentación, que resultó ser el marqués de Gracia Real, don Mariano Arenillas de Chávez. Quien puso en contacto con él me dio toda la clase de facilidades para estudiar a fondo el fondo documental que me sirvieron para confirmar lo referido por el profesor Álvarez Villar. Seguidamente hice un informe favorable, como no podía ser de otra manera, dirigido
a la Corporación Provincial, proponiendo la adquisición de la documentación geográfica. El informe surtió los efectos oportunos. El Pleno de la Diputación Provincial del 28 de septiembre de 1983 se aprobó por unanimidad el acuerdo elevado por la Comisión de Educación, Cultura y Turismo y Deportes de la Diputación. Y luego la mencionada comisión celebró otra reunión posterior el 30 de noviembre. De ella salió el escrito que decía lo siguiente: conoció la comisión el convenio firmado actual entre la Presidenta de la Diputación en representación de esta, según autorización del Pleno en sesión de fecha del 28 de septiembre último, don Mariano Arenilla de Chávez de los Ríos, por lo que este último debe a la excelentísima Diputación Provincial de Salamanca sus derechos sobre los cuadernos geográficos de Tomás López, con el fin de que pasen a formar parte de fondos históricos documental de la provincia. Entregado en el mismo acto de la firma del convenio la Corporación Provincial los mencionados cuadernos y abandonó asimismo en dicho acto y abonó en dicho acto la Diputación al señor Arenilla la cantidad de 1.500.000 pesos. La comisión extendió la correspondiente diligencia de recepción de los citados documentos geográficos y en la que se hace constar que el número de cuadernillos adquiridos son 20, en buen estado de conservación. Me cabe el honor que esa diligencia fue firmada por mí, es decir, en aquel momento director de archivos y publicaciones de la Diputación Provincial de Salamanca. Y la comisión, por unanimidad, acordó proponer al Pleno Provincial que se diera por enterado de la firma del convenio de referencia y de la recepción de los 20 cuadernos geográficos de Tomás López. Finalmente, siguiendo todos los trámites protocolarios, este es su acuerdo, también firmado por el secretario general republicano. Una reflexión más tengo que añadir. A propósito de la adquisición de los cuadernos geográficos por la Diputación, y es como en este caso se viene a demostrar que las instituciones oficiales en ocasiones no gastan por no tener dinero, sino porque no ven la necesidad de más. La adquisición de este bloque de documentos fue de gran importancia porque vino a enriquecer los fondos del Archivo Provincial de la Diputación y a facilitar a los investigadores sus consultas. Lo mismo podríamos decir de los manuscritos de José Iglesias de las Casas sobre la historia de Salamanca. A esto tenemos que añadir que no siempre hemos tenido suerte con los archivos privados, que otros se nos fueron de las manos, como fue el archivo biblioteca de García Grande, que tuvo la oportunidad de conocer y examinar en Alba de Tormes, donde estaba depositado. Hoy está custodiado en el Archivo Provincial de Zamora. Otros archivos privados están cerrados a cal y canto y se ha privado a los investigadores salmantinos de los documentos de vital importancia para la historia. En conclusión, he de decir, la publicación del mapa de Tomás López por provincia vino a cubrir el vacío geográfico de la España del siglo de las luces. El retraso era considerable, especialmente si se compara con Francia. Los factores más diversos intervinieron para que la cartografía cobrara actualidad y se impulsara por las autoridades su conocimiento de nuestro país. Por ejemplo, que los gobernantes ilustrados necesitaban contar con buenos mapas que sobre todo fueran fiables para hacer reformas administrativas y económicas, así como establecer nuevas redes de comunicación. Los mapas que circulaban por entonces en España procedían del extranjero y no siempre ofrecían las garantías suficientes. La clave para dar relieve a la cartografía fue considerar a los mapas como un instrumento de gobierno. Cuando se habla del mapa de España, justo es reconocer lo acertado de la política del Marqués de la Ensenada al mandar a estudiantes pensionados a París, entre ellos a Tomás López, para que se adiestraran en este y en otros conocimientos en el país vecino. La colección documental formada por las respuestas enviadas a Tomás López por los corresponsales sirve para dar a conocer a los investigadores, estudiosos
y en general a todas aquellas personas interesadas en nuestras cosas a que adquieran un conocimiento exacto, directo, del desarrollo sociocultural de la provincia de Salamanca en el siglo XVIII. Asimismo, hay que señalar otra función de gran interés que representa este conjunto de informes y cartas, la de ser una fuente histórica relevante. En primer lugar, por contar con las informaciones básicas con las que se realizó el mapa, que quedaron en su mayor parte inéditas, durmiendo el sueño de los justos. Por otra parte, un examen atento del mapa será una manera de conocer el método que el autor empleó en su colaboración y comprobar al mismo tiempo la gran riqueza de datos que contiene. Estimaría mucho, por mi parte, si lo dicho hasta aquí ha servido para poner de relieve el valor de la fuente documental de Tomás López y a la vez contribuir a que este conjunto documental sea conocido por estudiosos y todos aquellos que pudieran estar interesados en su consulta. Cuando la Diputación se hizo cargo de este bien cultural, prestó un gran servicio a la investigación y adquirió un considerable prestigio al sacarlo del olvido. Y sobre todo, evitar que cayera en manos de comerciantes que, buscando un mejor beneficio, se lo dieran a hacer llegar a manos extranjeras y visto así, con el mejor criterio posible, en el bloque documental se perdería para siempre. Pues hasta aquí cuanto tenía que decirle, agradezco su presencia y muchas gracias a todos. Muchas gracias, José Antonio, enhorabuena por este magnífico trabajo y también por la contribución tan importante a que se conserven estos documentos a disposición de todo investigador interesado. Ahora va a pasar a tomar la palabra el profesor José María Hernández Díaz, miembro numerario del Centro de Estudios Bejaranos, que se encarga de contestar este discurso. Cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos ustedes. En primer lugar, quiero agradecer a los compañeros miembros del Centro del Pleno de Estudios, del Centro de Estudios Bejaranos, la aprobación en su día de que fuera quien respondiera, quien contestara al discurso de ingreso de nuestro compañero y amigo José Antonio Bonilla. Bien, es una contestación muy breve que está publicada en el folleto y que dice lo siguiente: uno tiene a veces la suerte de recibir regalos muy especiales, de auténtica belleza e invitación al disfrute, aun dentro de temas relacionados con lo profesional, como sucede con el librito para niños que escribió en 1792 Tomás López, geógrafo de los dominios de su majestad. Lo tituló Atlas Elemental Moderno o colección de mapas para enseñar a los niños geografía, con una idea de la esfera. Está editado en Madrid. Este Atlas Elemental, concebido por el autor para enseñar geografía a los niños, nos hace remontar a finales del siglo XVIII y a sus modos ilustrados de hacer pedagogía. Se trata de la edición facsimilar en el año 2007 del libro mencionado, perteneciente al Fondo Histórico de la Biblioteca Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid y conservado en la sede de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Topografía, Geodexia y Cartografía. La impresión ha sido realizada por Joaquín González Vilamor y la encuadernación, preciosa por cierto, en los talleres artesanales de Antonio Sánchez, en la calle Ancha de Salamanca. Todo un lujo para los sentidos, que además llena de buenas sensaciones el fondo antiguo de nuestra biblioteca personal. Este ejemplar tengo la suerte de mostrárselo a ustedes y luego lo pueden manejar. Es realmente muy bonito. Obra para los niños de Tomás López, autor del mapa que estamos comentando.
La obra de Tomás López ofrece al lector infantil dos partes bien diferenciadas, una con texto y otra gráfica. En la primera explica la idea de la esfera, así como el proceso donde el autor confiesa que inspira su obra pedagógica, el Atlas del señor Latreille, editado en París unos años antes, en 1783. A partir de aquel pequeño atlas francés, Tomás López construye el suyo y expone a los niños españoles diferentes detalles geográficos relacionados con la esfera y la necesaria explicación. La figura de la Tierra, el horizonte, los polos del mundo y su eje, el meridiano, el ecuador, los círculos paralelos, la eclíptica, el zodíaco, los trópicos y los círculos polares, las posiciones de la esfera, la longitud y la latitud, la luna y sus fases y usos para determinar longitudes, los otros planetas, los cometas y los círculos de latitud y longitud. El autor lo escribe de forma sencilla, con la idea decidida de aproximarse al lector infantil. La segunda parte de este atlas para niños presenta 27 mapas en formato pequeño, manual, casi todos a color e ilustrados, que se refieren al Sol y hemisferios, la esfera angular, el mapamundi y un recorrido por España, áreas europeas con detalle y las principales regiones del mundo según la geopolítica del momento. Finaliza la peculiar cartografía con el recorrido geográfico por los nombres y lugares que aparecen en el Nuevo Testamento, dejando así también constancia de la función catequética que el librito podría ofrecer para un clérigo como era Tomás López. Tomás López fue desde luego una autoridad cartográfica en la España del último cuarto del siglo XVIII, pero también con un profundo sentido pedagógico de lo que hacía. De la cartografía infantil pasemos ahora al mapa grande de España de Tomás López, que ha comentado muy inteligentemente José Antonio Bonilla, y a lo que se desprende que tiene que ver con Béjar. En los tiempos que corren este siglo XXI, bien cargado de recursos icónicos y documentales, cuando nos sentimos atravesados y vigilados por drones, lo ven todo desde arriba, perfectamente y al detalle, y con un Google Maps en el móvil personal y en nuestro ordenador portátil, resulta ciertamente complejo y puede parecer casi anacrónico intentar remover los detalles de la elaboración de un mapa del siglo XVIII como el de Tomás López, revisar su formato, advertir algunos de sus errores, justificar su interés y utilidad cartográfica e historiográfica y aplicarla a Béjar. Demos una marcha atrás en el tiempo para valorar desde los recursos del presente lo que Manzano Agugliaro denomina el impreciso método cartográfico eclesiástico de elaborar mapas, cuando se refiere a la obra de Tomás López, cartógrafo principal de la corte ilustrada de Carlos III, y en particular al mapa que presenta en 1783, después de vivir 1000 avatares en su elaboración, como bien se ha dicho. Fueron los párrocos la principal fuerza de trabajo intelectual de que se sirvió Tomás López, el cartógrafo real, para trazar los pasos iniciales del primer mapa de España científicamente aceptado por los geógrafos. Fue una obra prolongada en el tiempo para su elaboración y con los errores propios de los ojos particulares de centenares de informantes que hoy se detectan con facilidad por los medios técnicos ya habidos. Nos interesa mucho más poner el énfasis en lo que el mapa y sus documentos complementarios nos dicen del Béjar del siglo XVIII, y si se corresponden con los hoy ya más abundantes trabajos que hemos publicado sobre Béjar, sobre aquella centuria, muchos de los cuales se han elaborado y editado bajo el auspicio del Centro de Estudios Bejarano. La parte documental que anexa este discurso, derivada de la información contenida en el mapa de Tomás López, confirma otras informaciones ya conocidas, en la
mayoría de los casos, y arroja algunos detalles menores de complemento. Sabemos algo más de los pobladores y trabajadores bejaranos de fines del siglo XVIII, de su dedicación laboral a la industria textil y a las muchas otras actividades agrícolas, ganaderas y forestales. Se nos refrescan datos sobre paisajes, la nieve, las lagunas, las truchas en aguas líquidas y el dominio ejercido por la Casa Ducal sobre terrenos, productos y personas. No vale mucho la pena insistir en ello porque ya lo conocemos, si bien ahora este mapa de la Ilustración nos lo recuerda de forma detallada. Pero tampoco conviene dejar a un lado el interés que los datos gráficos y documentales recogidos en el mapa de Tomás López de 1783 para la provincia de Salamanca tienen para diferentes posibles historias locales del entorno bejarano. Tienen su gracia y merecen ser tomados en cuenta para posibles estudios locales. He seguido desde hace décadas la pasión que José Antonio Bonilla, como historiador y archivero, ha puesto sobre este mapa de Tomás López, desde los primeros comentarios y gestiones realizadas para su adquisición, para beneficio público en el archivo de la Diputación, del cual ha sido responsable hasta hace muy pocos años, hasta el día de hoy, en que finalmente lee su discurso en el Centro de Estudios Bejaranos. Tuve la fortuna de compartir algunas de las partes de la secuencia que él ha detallado hace unos momentos en el proceso de adquisición de este especial bloque documental tan significativo, desde luego para el tema que ahora nos ocupa, pero también para otros. José Antonio puede recordar ahora que todos los años, durante más de 3 décadas, a partir de 1983, hemos organizado una visita práctica al archivo de la Diputación con grupos numerosos de estudiantes de pedagogía para que comprendiesen in situ qué era un archivo, el interés que tenía para la historia de la educación, entre otras cosas. Pues bien, en todas estas visitas, el entonces señor archivero sacaba del fondo de cajones bien protegidos y organizados diferentes documentos y croquis de las carpetillas del mapa de Tomás López que sorprendían favorablemente a los noveles visitantes. Era un ejercicio pedagógico que José Antonio Bonilla ha ejercido durante años con perfección motivadora. Él lo ha abordado. Y de ello soy testigo, junto a varios centenares, incluso miles de estudiantes que han pasado por aquella casa provincial a lo largo de décadas en un sentido estricto. Es muy natural y pertinente que José Antonio Bonilla se haya centrado hoy en el estudio del mapa de Tomás López y su contribución a Béjar y su tierra para ingresar en el Centro de Estudios Bejaranos. Como él ya ha entonado el mea culpa al comienzo de su intervención, no vamos a reincidir sobre los procesos temporales que toda obra literaria o histórica requiere, porque cada autor tiene su tiempo. Lo importante es llegar con criterio y con salud. Que sea por muchos años ya en el Centro de Estudios Bejaranos. Bienvenido. Muchas gracias, profesor Hernández Díaz. Y antes de cerrar, quiero volver a reiterar mi agradecimiento a todos los presentes, gracias a nuestra concejala, a la prensa, a nuestros amigos salmantinos y a todos los que estamos aquí. También quiero dar en nombre de todos nosotros la enhorabuena a José Antonio, el nuevo ya miembro numerario del Centro de Estudios Bejaranos, y la satisfacción por haber podido celebrar este acto pospuesto más de año y medio por las circunstancias sanitarias. Nada más, muchas gracias.